Estimados pensatubers, buenos días. Nos encontramos nuevamente para reflexionar sobre la vida y no podemos estar indiferentes a lo que sucede en nuestro país y en el mundo. Como ustedes saben, este espacio se abrió para el pensamiento libre, para reflexionar sobre las cuestiones del hombre, de la sociedad y de la cultura. Y para comenzar a reflexionar sobre nuestra mirada de la crisis y del futuro, queremos hacernos responsables de nuestras opiniones, por lo tanto, vamos a decir quiénes somos. Buenas tardes, buenos días, mundo. Yo soy Claudia Vaca Flores, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Me encuentro en Concepción de Chile, haciendo el doctorado en educación. Y bueno, soy poeta además, modestia aparte. Y justamente el último libro que escribí se titula Pasaporte y es una poesía que toca la temática que estamos experimentando hoy como humanidad, este proceso colectivo que nos demanda hoy por hoy responsabilidades desde el lugar que ocupamos en el mundo, en mi caso como escritora, como profesora, como doctoranda en educación, y para eso estamos aquí, para reflexionar, conversar y hacer algunas preguntas que nos permitan sacar lo mejor de esta experiencia colectiva. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Luis Carrasco Sáez, soy de Coronel. Actualmente estoy haciendo el doctorado en Educación en Consorcio en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Soy investigador y también he pasado por distintas etapas en mi vida que me tienen con la intención, al igual que mis colegas, de poder reflexionar y aportar desde nuestra mirada, desde nuestro rol en la sociedad, con respecto a lo que está sucediendo hoy día en nuestro país. Mi nombre es Marcelo Cariaga, soy doctor en Filosofía y Ciencia de la Educación, profesor de este programa de doctorado, y con esta reflexión que comenzaremos a desarrollar ahora, formulándonos preguntas que consideramos que están pendientes respecto de cómo encarar esta crisis, queremos también demostrar que estamos comprometidos con el cambio social, que estudiar doctorado no es solamente aprender teorías y contenidos, sino que también es pensar la sociedad y la cultura, pensar al hombre, repensar las cosas, e imaginar que es posible nuevas utopías, nuevas formas de entender el hombre en sociedad. Queremos formularnos preguntas que quizás podrían estar latentes y no suficientemente tratadas. Tú decías que tenías una visión respecto a cómo encarar la crisis, Claudia. Sí, bueno, la pregunta que yo me estaba haciendo estos días es ¿qué hacemos y a dónde vamos las personas cuando sentimos que la institución a la que le hemos depositado nuestra confianza no es la institución que nos está cuidando, sino la que nos está atemorizando? Entonces, ¿qué respuestas hay? ¿Qué caminos posibles hay? ¿A dónde vamos y qué hacemos las personas, los ciudadanos del mundo? Porque esta crisis se está experimentando en Bolivia, en Chile, en la India, en Colombia, en diferentes partes del mundo, en Francia, entonces en Hong Kong. Entonces la pregunta es esa: ¿qué hacemos y a dónde vamos las personas de cualquier disciplina, de cualquier cultura, sin importar el oficio, la profesión, ni la cultura, ni la frontera? ¿Qué hacemos los seres humanos como humanos cuando nos encontramos frente a una institución llamada Estado, que existe desde el siglo XV, que no está cuidándonos ni protegiéndonos, sino todo lo contrario? Esa es la pregunta. José Luis. Sí, bueno, y lo peor de eso es que esta crisis de confianza lamentablemente ha costado la vida de numerosos ciudadanos en estos últimos días en el país, y es algo que nunca debió haber pasado, porque lamentablemente no haber percatado antes qué es lo que estaba pasando cuando había muchas señales nos lleva a que hoy día tengamos que lamentar profundamente la pérdida de vidas por esta displicencia. Yo ahí concuerdo con Claudia en que esta crisis de confianza es uno de los problemas estructurales que tenemos que abordar en este repensar. Ahí yo tengo otra pregunta, y es que se habla de problemas estructurales, pero no se define cuáles son esos problemas estructurales. Y pareciera que esto se reduce principalmente a las legítimas aspiraciones y expectativas de la mayoría de los ciudadanos que han sentido que sus vidas han estado constreñidas
por un sistema que lo que busca es concentrar la vida del hombre primero en el consumo, en la individualidad de la competencia humana, en entender que el capital es la esencia que permite el desarrollo del progreso. Y ahí hay una cuestión a la base que yo quisiera preguntar. ¿Por qué no nos damos cuenta que hay una confusión entre progreso y desarrollo? El progreso es material, tiene que ver con las condiciones de vida y es legítimo aspirar a que todos, de manera cada vez más igualitaria y menos injusta, tengan las mejores condiciones de vida, y para eso necesitamos políticas de distribución progresiva del ingreso. Pero también hay un problema a la base en la comprensión de la sociedad en la que vivimos, y es que el desarrollo es otra cosa. El desarrollo no es material, el desarrollo es humano, tiene que ver con las personas, cómo entendemos que cada sujeto es un agente cultural que requiere ser formado, educado, desarrollado en su conciencia cívica, en su dimensión ética y moral que le permita encarar el mundo no solo como un sujeto que lucha para sobrevivir como un sujeto individual, sino que como un sujeto social y solidario. Y el desarrollo, por lo tanto, se vincula con ese sujeto contribuyendo a la conformación de una sociedad y de una cultura que a su vez hoy día es escalable a escala humana. Por lo tanto, el problema no está reducido solo al problema del país. Exactamente, a propósito del tema de las necesidades a escala humana, no sé si nos puede compartir, porque yo estaba leyendo su material, su trabajo, profesor Careaga, sobre la gestión del conocimiento, donde ahí encontré algunas de esas utopías y posibles respuestas a estas preguntas que nos estamos haciendo. Una de ellas, por ejemplo, preguntarnos cuáles son las necesidades humanas hoy en día, además de esas necesidades que están ya en la estructura y que están demandándose en los distintos países del mundo. Hay otras necesidades que son las que han causado la convulsión de esta estructura. Pareciera que es como un iceberg donde todos estamos ahorita manifestándonos y convulsionándonos respecto a lo que todos ya vemos arriba. Pero hay unas necesidades que están debajo, que usted las menciona de alguna manera, y cómo podemos acercarnos a mirar eso que está debajo, y ahí ya nos estamos acercando un poco a este concepto de Christine Bostrom, de la democracia profunda y de las tecnologías profundas que usted también ha aportado muchísimo en torno al tema. Bueno, el contexto más global es de transición cultural, en donde la modernidad está agotada, el sistema neoliberal que hoy día impera en el mundo, y en donde estamos en la expresión del máximo desarrollo del capitalismo basado en la concentración de la riqueza y en el imperio del capital. Esto nos ha llevado a una indefinición que hay muchos autores que tratan. Bauman le llama sociedad líquida, Foucault lo plantea como redes de poder que están en las distintas estructuras que la sociedad tiene y que se ejercen de distintas maneras. Hay distintas formas. Fukuyama habló del fin de la historia. Todo esto es una búsqueda. Entonces, el problema de fondo es que requerimos repensarlo todo. Requerimos nuevas utopías, nuevas formas de ver al hombre, la sociedad y el mundo. Y en esta perspectiva de cambio estructural de la sociedad, el problema no es cómo solo resolvemos las urgencias, de por sí justas, necesarias, y deben ser trabajadas por las instituciones de la sociedad que hoy día tienen como instrumentos disponibles. Pero el problema no se agota ahí. El problema es estratégico, de un cambio social y cultural que es mucho más profundo, que tiene que ver con un Estado profundo que debe levantarse como una alternativa al Estado moderno que ya está desgastado y en donde el neoliberalismo ha atravesado todas las estructuras sociales y geopolíticas del mundo. Voy a poner un ejemplo. China es un país comunista, política, ideológica y militarmente. Sin embargo, desde el punto de vista económico, es más liberal que Estados Unidos. Y basa su sistema económico en dos grandes macro consecuencias de la modernidad no resuelta. Uno, la sobreexplotación de los recursos, con todo el descalabro ecológico y la contaminación, y la explotación de su propio pueblo, donde incluso explotan a los niños para poder producir de manera barata y poder exportar al resto del mundo.
Entonces, el problema está en China, el problema está en Hong Kong, el problema está en Portugal, el problema está en Chile, en Ecuador, en Francia. No es un problema exclusivamente nuestro. Lo que aquí hubo fue una ruptura del sistema como un clamor popular por mayor justicia social, pero que tiene un trasfondo mucho más profundo. Yo diría Estado profundo como alternativa al Estado moderno. El Estado profundo es participación, solidaridad, es una nueva forma de entender al hombre y al mundo. Sí, bueno, esta crisis también ha permeado al mundo académico. Pienso que ahí hago mi mea culpa como investigador, porque a veces las urgencias de cumplir con indicadores también nos hacen olvidar un poco lo que está oculto en la iceberg. Porque hay indicadores de calidad que nos exigen distintos organismos del Estado. Entonces hay que, como bien plantea usted, replantearnos en serio, creo yo, qué es lo que entendemos por la dignidad. La dignidad es mucho más amplia que la calidad. Y si ustedes ven en todos los discursos en el mundo académico o en el mundo político se habla de calidad, pero hemos olvidado la dignidad. De hecho, existe un Servicio Nacional del Consumidor, no hay un Servicio Nacional del Ciudadano. Entonces, en el fondo somos consumidores, no somos ciudadanos. Y ahí hay un tema desde mi punto de vista estructural que requiere ser abordado y que también tiene que ser abordado desde la academia, es la formación de los futuros profesionales, es la formación docente y también en la educación pública. La estandarización excesiva a través del CIMSE, que le provoca problemas a los profesores, a las comunidades educativas, porque en vez de trabajar en las habilidades que realmente pueden aportar al desarrollo del niño o del joven, lo tienen enclaustrado pensando en una prueba estandarizada que no mide lo que realmente pasa en contextos de vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces hoy día a mí me duele que seamos un país que se avergüence de su educación pública. ¿Cómo puede ser que exista una educación de primera y segunda categoría? ¿Cómo puede ser que el único lugar donde las personas se pueden mezclar hoy día esté coartado por pruebas estandarizadas, por mala infraestructura, por temas de copago, una serie de cosas, donde el mercado finalmente ganó la batalla? Y creo que eso no lo podemos aceptar, y creo que ahí, desde la investigación, tenemos que hacer un llamado y tomar en serio esta gran falta de dignidad que tenemos con nuestra gente. Creo que hay un tema muy estructural que hay que resolver. Bueno, a propósito de la dignidad como un tema estructural que hay que resolver, en su momento Amartya Sen lo planteó, donde él habla de desarrollo y libertad, es uno de sus postulados principales, y él habla de la dignidad, hace mucho énfasis en la dignidad, y en este énfasis que él hace, él habla de la necesidad de crear agencia política. Y entonces esa idea de la agencia política va a dar lugar a los movimientos sociales que tenemos hoy expresándose en el mundo, expresando estas necesidades que son las urgencias, que nosotros sabemos que están ahí, pero que no hay que perder de vista lo importante junto a lo urgente. Entonces, y lo importante, como menciona José Luis, es precisamente recordar que la dignidad debe permear, debe atravesar, debe insertarse en la estructura educativa de manera urgente y contundente. Porque no puede ser que desde el nivel parvulario hasta el nivel de doctorado sigamos entendiendo el aprendizaje, el desarrollo, la transformación del ser humano a partir de parámetros, indicadores, pautas que son dadas por un sistema que no está mirando la esencia del ser humano, la naturaleza colaborativa del ser humano, porque insisto en creer en que la naturaleza del ser humano es esa, la naturaleza de la vida es esa, el planeta funciona así, todos colaboran con todos, los insectos colaboran con ciertas plantas, y nosotros los humanos no somos ajenos a ello, pero nos están hace siglos queriendo hacer creer lo contrario. Entonces, creo que por ahí podemos caminar y acercarnos, y desde la educación, no solo en Chile, sino en Bolivia, en América Latina, invito a los profesores de todos los niveles
educativos, profesores formales, de educación formal, profesores que se hayan retirado y estén trabajando en otras instancias, los invito a todos a que empecemos a articularnos y somos los profesores agentes de cambio y responsables de este momento histórico que hay que pensar desde ese estado profundo que plantea como un posible camino el doctor y profesor Marcelo Cariaga. Quiero decir que no tenemos la pretensión de tener las respuestas. Hoy día, en situaciones de crisis, es probable que nadie aún aborde respuestas contundentes. Lo que sí tenemos claro es que hay que repensarlo todo, que tenemos que creer que los grandes metarrelatos de la modernidad, que fueron doctrinas e ideologías que intentaron resolver los problemas del hombre, no lograron resolver los grandes problemas del hombre. Todo lo contrario, nos heredaron grandes macro consecuencias, como la distribución regresiva del ingreso y la brecha social, la falta de inclusión, la explotación irracional de los recursos, la desorganización de la sociedad estructurada verticalmente y sin recoger las legítimas aspiraciones de las grandes mayorías, el descalabro ecológico, el calentamiento global, el extractivismo irracional de los recursos no renovables, por nombrar algunas de esas grandes consecuencias. Estos movimientos sociales son una manifestación espontánea, carente de liderazgo, que demuestra que el sistema tradicional del Estado moderno está colapsado y superado por la historia. Cuando la crisis es masiva y va en las bases más profundas de la sociedad y la cultura, es necesario repensarlo todo. Estamos invitando a creer que es posible y la única forma de tener esperanza es construyendo nuevas utopías, nuevas formas de pensar al hombre, la sociedad y la cultura. Por ahora son nuestras reflexiones iniciales, que no están en la prensa, que no están en las barricadas y en el vandalismo, tampoco en la reafirmación del sistema a través de prebendas económicas que pretenden de alguna manera acallar la voz y la legítima aspiración de las grandes mayorías. Seguiremos en contacto, conversando, reflexionando, invitaremos a otros integrantes a este Pensatuber, que es una forma libre de especular sobre el mundo, pero de especular legítimamente y responsablemente sobre lo que son los desafíos del futuro. ¿Quieres decir algo más, Claudia? No, simplemente invitarlos una vez más, como ya lo hizo el profesor, a que nos sigan en el Pensatuber, este canal que tenemos es un canal autónomo, independiente, cuyo eje es el diálogo, la libertad, la creatividad, y sigamos pensando, acercándonos a esas utopías, a esos nuevos caminos, dada la transición cultural, como mencionó el profesor Careaga, en la que nos encontramos. Entonces nos estaremos viendo en los próximos episodios, capítulos con otros invitados de aquí del doctorado en educación y de otras instituciones del mundo. José Luis, sí. Yo solamente también quiero agradecer a aquellos estudiantes que el año 2006, el 2011 y ahora el 2019 nos recuerdan que siempre es válido luchar por aquello que consideramos que es justo y que aumenta los espacios de dignidad. Y también hacerle el llamado a que nos acompañen en este pensamiento, que puedan dejar sus comentarios, porque todos queremos que a Chile le vaya bien. Y eso solamente, pienso, se va a lograr mientras más puntos de encuentro tengamos para poder mezclarnos. Que ese es uno de los temas que creo hace tiempo hemos dejado de hacer como sociedad. Que a Chile le vaya bien y que el mundo sea mejor. ¡Viva Bolivia! Nueva utopía. Nos vemos.